Bueno, le damos la bienvenida a los expositores y expositoras y un agradecimiento también por participar y a todos ustedes por estar acá presente nuevamente en un encuentro virtual. En el día de hoy nos convoca la presentación del primer informe anual sobre supervisión de la ejecución penal en libertad del 2020 del Patronato de Liberados Bonaerense, que tenemos en esta oportunidad expositores y expositoras que tienen gran formación en la temática, trayectoria y también trayectoria militante, así que muchas gracias. Brevemente les comentamos que este informe se realizó con un gran caudal de información y datos que se han ido recolectando durante todo el 2020. Son datos sobre la realidad y sobre la población con la cual nosotros y nosotras trabajamos, que como solemos decir en el patronato, que cuanto mejor conocemos, mejor podemos intervenir. Y esto se vuelve indispensable para nuestro trabajo, para nuestra proyección, para la evaluación de las políticas públicas y para la construcción de conjunto de estas mismas para hacer de nuestras intervenciones lo mejor posible para el beneficio de la población con la cual nosotros desarrollamos nuestro trabajo diariamente. Como así también para los familiares y los grupos de contención para las personas que están en conflicto con la ley penal. Así que sin dilatarme más, les agradezco por su participación, por su tiempo, y les presento que hoy nos van a estar acompañando Aníbal Natiuk, que es magíster de Derechos Humanos, abogado, y es actualmente el presidente del Patronato de Liberados Bonaerense, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Joaquín Plantamura, asesor de presidencia del Patronato de Liberados Bonaerense. Sofía Carabelos es abogada, actualmente asesora de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Ángela Ollandi, profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, integrante del Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Fue coordinadora del área de investigación y registros de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Fue integrante del programa de seguridad democrática de la Comisión Provincial por la Memoria y estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Estadísticas Criminal del Ministerio de Seguridad de Nación. Y por último, Esteban Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales y la revista Cuestiones Criminales. Bueno, sin más, le damos la palabra a Aníbal Natiuk, y para el resto de los participantes cuentan con 15 minutos para cada una de sus exposiciones. Dos cuestiones. Va a estar el chat habilitado para quienes quieran hacer sus aportes o consultas, los iremos recibiendo y se los iremos pasando a los panelistas. Y la otra, en la portada del Patronato de Liberados, en noticias, van a ver que ahí está subido el informe. Después les comunicaremos dónde estará fijo, pero para quienes quieran ya está disponible para que puedan descargarlo. Así que, bueno, bienvenidos y gracias. Aníbal, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero agradecer a quienes van a disertar con nosotros, nosotras, porque la verdad que necesitamos la mirada y la opinión de todos los que nos quieran mirar lo que estamos haciendo. Estoy muy contento de presentar este informe, estoy como hasta muy orgulloso de poder hacerlo. Creo que prestigia a la institución poder hacer estadísticas con este nivel y con esta calidad. Y además también por la particularidad de la novedad, digamos, de poder hacer un informe tan detallado, tan específico, con la problemática penal, que es la que nos toca a nosotros, que es la supervisión penal en libertad, que tiene las particularidades que van a ver ahora, que tiene que ver con personas que hacen suspensión de juicio de prueba, que tienen pena de ejecución condicional y que no pasaron por la cárcel, que tienen pena de ejecución condicional y pasaron por la cárcel, gente que estuvo en la cárcel y salió. Bueno, una complejidad muy, muy diversa, así que eso hay que conocerlo, hay que conocer más para intervenir mejor, como decimos nosotros. Estoy muy contento de que haya tantos trabajadores y trabajadoras del patronato en este Zoom, como también miembros del Poder Judicial, estoy viendo jueces, juezas, defensores, defensoras, porque estoy contento que estemos todos, porque esa información que estamos construyendo en común, digamos, lo que se está plasmando acá es
el trabajo de quienes trabajan en el patronato de liberados. Es el trabajo de todos los días, que se carga en una base, que se carga en un sistema, y que eso nos hace saber mucho más sobre lo que estamos haciendo y sobre la etapa específica de la pena en la cual nos toca intervenir. Pero también tengo que decir que este trabajo, que debe hacerse por ley, en la ley de ejecución penal, el artículo 113, inciso 4, le indica al patronato que tiene que hacer estas estadísticas, pero que, bueno, insisto, es una novedad hacerlo con este nivel de detalle, es una parte del trabajo del patronato. Hay un montón de otras partes, de cosas que hace el patronato que no van a verse mostradas en estas estadísticas. El trabajo asistencial, el trabajo tratamental, el trabajo de todos los días que tiene que ver con la cogestión con otros organismos públicos o con organizaciones de la comunidad, de la problemática específica que tratamos. Todo eso, por supuesto, no va a estar acá. Digamos, no va a estar la tarea, sobre todo la asistencial, ¿no? Por ejemplo, la tratamental, las tareas de coordinación, ese tiempo que se toma cada trabajador y cada trabajadora del patronato para hablar con las personas que supervisamos, toda esa escucha, toda esa acción en concreto, seguramente esa riqueza no se va a ver, digamos, en un informe de este tipo, porque acá estamos hablando específicamente de la tarea de la ejecución penal, aquello que de alguna manera es resuelta por el Poder Judicial para nuestra supervisión. Así que bueno, esto es, como les dije, el trabajo de las trabajadoras y los trabajadores del patronato en todo el territorio de la provincia. Recordemos que el patronato tiene su actividad en los 135 distritos de la provincia, porque en todos los 135 distritos de la provincia hay personas o liberadas o en algún tramo de la ejecución de la pena en libertad que necesitan la supervisión de nuestro organismo. Entonces, ese trabajo que se hace en los 135 distritos de la provincia se ve reflejado acá. Y sobre todo, quiero felicitar al profesor Joaquín Plantamura, que es asesor de presidencia, como dijimos recién, pero que se tomó el trabajo durante muchos meses de ir relevando toda esta información, de ir limpiándola, de ir clasificándola, de ir pidiendo información a todos los organismos de la provincia que pudieran nutrir a esto, pero sobre todo adentro del patronato, llevando adelante una tarea que tiene que ver con revisar todo aquello que los sistemas pueden estar reflejando algo que no es, cosas duplicadas, información que falta, DNI que hay que sumar y demás. Así que antes de la presentación de este informe se hicieron una especie de relevamiento de los legajos penitenciarios de una manera realmente muy detallada. La verdad que me pone muy, muy contento de que podamos estar presentando esto con este nivel de detalle. Así que bueno, sin más, y agradeciendo por estar acá, los dejo con los disertantes. Gracias. Gracias, Aníbal. Bueno, le damos la palabra a Joaquín Plantamura, creador de este informe. Bueno, ahí estamos. Hola a todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Gracias en especial a Sofía, a Ángela, a Esteban por acompañarnos en esta presentación. La verdad es que está buenísimo poder llevar adelante la presentación de este documento, llevar adelante este material que sale a la luz para justamente intercambiarse y tener muchas devoluciones, esperamos. Antes de empezar hay que decir que esto fue un trabajo de muchas personas participaban en esto, particularmente el área de sistemas, hay que agradecerle a la dirección de sistemas, a Claudia, porque todo el laburo que hacen justamente para procesar un importante caudal de información es sumamente fundamental para que podamos llevar adelante esto. Bueno, y también gracias al área de comunicaciones por llevar adelante todos estos días, todo el acompañamiento, e incluso hasta en este momento. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación, va a ser breve porque justamente el material que se presenta hoy es un material sumamente complejo, es un material complejo porque es un material que está compuesto, si se quiere, de múltiples aristas, o sea, tiene muchos puntos, es muy complejo, así que la idea de esto no es tanto ver en profundidad el informe, sino más bien presentar algunos puntos que sirven, si se quiere, de lectura del informe, que sirven para un punto de partida. Ahí se ve bien, ¿no? Estamos todos viendo el informe. Bueno, la presentación que voy a hacer se compone de 3 puntos muy breves. El primer punto tiene que ver con las dimensiones de la población, que es uno de los puntos más significativos, obviamente.
El segundo punto, algunas características, si se quiere, de la población, en género, edad, fundamentalmente, y después algo más complejo que tiene que ver ya con la condición legal de las personas bajo supervisión, y que tiene que ver con el análisis de las causales de supervisión. Bien. Entonces, como les decía, lo primero que hay que señalar, o lo primero que observamos nosotros, es cuántas personas estaban bajo supervisión del patronato el 31 de diciembre de 2020. Ahí se puede ver, eran 34.959 personas, casi 35.000 personas. Este desde ya es un número que es usual, si se quiere, para las personas que transitamos la gestión del organismo, porque es el volumen de la población con las que trabajamos. Lo que sí se observa con mucha claridad es que hubo una disminución en 2020, en relación en particular hacia 2019, 20%, que esto tuvo su causa, según entendemos, fundamentalmente en el impacto de la pandemia del COVID-19. Esto se puede ver, afectó mucho a lo que fue la cantidad de nuevas supervisiones que tuviera el organismo. Esto se puede ver ahí. Esta es la segunda placa. Esa es la evolución de las nuevas supervisiones. Estamos hablando de que en 2020 se iniciaron 18.920 nuevas supervisiones en el organismo. Esto es un dato sumamente importante también, porque una cuestión es que la población a una fecha determinada sea tal cual, pero otra cosa es saber cuál es la dinámica de evolución de la población. Entonces, en 2020 tuvimos 18.920 personas bajo supervisión nuevas, contra 32.000 nuevas en 2019. De nuevo, acá se ve que es por el impacto de la pandemia, se hubo una reducción importante de lo que fueron nuevas supervisiones en el organismo. Estamos siempre hablando de nuevas supervisiones por derivación judicial. El patronato interviene a requisito del Poder Judicial, pero hay otras intervenciones, como decía Aníbal, que no se ven acá plasmadas, que son intervenciones que tienen que ver con personas que se acercan al organismo ya cumplida la pena, y ya sea en otro marco de institución más vinculado a la asistencia. Bueno, justamente en la evolución mensual, una vez más, se ve que particularmente en los meses de abril, mayo, fue donde se produjo, junio, la mayor cantidad, la mayor reducción de derivaciones al patronato de liberados y nuevas supervisiones. De todas maneras, hasta acá lo que vemos es el caso de supervisiones activas, es decir, al 31 de diciembre de 2020, y nuevas supervisiones anuales, es decir, son cortes muy puntuales. Pero una de las cuestiones que a nosotros nos interesaba indagar es cuál es el volumen de la población en un año. Es decir, cuántas personas de la provincia de Buenos Aires, cuántas personas transitan una pena de ejecución en libertad. Cuando nosotros observamos toda la cantidad de personas, el total nos daba que eran 57.860 personas. Es un número que contrasta con 35.000, porque estamos hablando de un volumen mucho mayor de población. Y si nosotros contáramos de todas las personas que pasaron en 2020 por el patronato con alguna medida de supervisión, cuál sería la proporción de los habitantes de la provincia, nos da que estamos hablando de una tasa de 330 personas bajo supervisión cada 100.000 habitantes. Esto de nuevo sobre el total de personas en todo 2020 bajo supervisión. Hasta acá lo que referíamos como una de lo que tiene que ver con las dimensiones de la población. Ahora, señalando brevemente algunas características, uno de los aspectos que más nos importaba señalar tiene que ver con el género de las personas bajo supervisión. ¿Por qué esto? Ahí se puede ver, el 88%, o sea, es decir, la gran mayor parte de la población bajo supervisión del organismo son varones. Un universo más reducido lo componen las mujeres, con un 12%, y más reducido aún, mujeres trans travesti, varones trans, 0,1, 0,01% respectivamente. Hay que decir que el registro respetuoso de la identidad autopercibida fue creado el año pasado, y a la fecha, digamos, de producción de este informe, este corte, no habían terminado de corregirse muchos registros. De todas maneras, uno de los datos que acá importa señalar es el caso de las mujeres, que estamos hablando de que 12% de la población del patronato son mujeres. Esto es importante porque contrasta con otras instancias del sistema penal, como son las unidades penitenciarias, comisarías, donde vemos que las mujeres no alcanzan, no superan el 4% de la población históricamente, en algún caso pudo haber sido un 5%, pero es decir, el patronato de liberados tiene una mayor incidencia de mujeres que otras instancias del sistema penal. En este punto estamos hablando de 3 veces más que en el caso de las unidades penales. La edad siempre es un punto común cuando se miran estas cosas, es importante señalarlo. Nosotros podemos ver en la población
las personas bajo supervisión del organismo, 22 a 29 años son el 34%, es decir, el grupo más grande. Si le sumamos 18 a 21, ya estamos hablando de que el 40% tienen menos de 30 años de las personas bajo supervisión del organismo. Y después tenemos ahí los otros grupos, 30 a 39 años como el segundo más grande, con 28%. Después se puede ver que los grupos decrecen a medida que la edad aumenta, es decir, 40 a 49 ya conforman una significativa reducción con 17% de personas bajo supervisión. Ahora bien, un punto importante es la distribución territorial de la población, es decir, donde el Patronato de Liberados está dividido en 10 regiones, cada una con un director, directora. La distribución es más o menos homogénea de la población. Ahora bien, se observan dos puntos importantes, que son el caso, si se puede ver ahí, en la región interior, con ese color más clarito, tiene el 15%, es decir, tiene una tasa superior de supervisión que el resto de la provincia, y lo mismo sucede en el caso de la región 7, que abarca el conurbano sur. Una parte del conurbano sur, como se puede ver ahí, que es Lanús, Avellaneda, Quilmes, Varela y Berazategui, que tiene un 14% de las personas bajo supervisión por el organismo. Se puede ver entonces que hay dos lugares de la provincia, donde ya sea por distribución territorial, en el caso de la 1, tienen unas mayores tasas de supervisión que en otros lugares de la provincia. Lo que nos importa igual es en términos de partido observar esto. En términos de partido, en el informe ustedes pueden ver un desglose de la incidencia de los diferentes partidos. En este caso lo que nos importaba era marcar cuál es la relación de supervisados, supervisadas, por cantidad de habitantes. En este caso se puede ver que tenemos 3 partidos, Pergamino, Bahía Blanca, San Nicolás, que encabezan fuertemente las tasas de supervisiones. Es decir, veíamos hoy que la tasa de supervisión en la provincia es de 330 cada 100.000 habitantes, Pergamino, Bahía Blanca la duplican esta tasa de supervisión, San Nicolás casi también, y después va reduciéndose, Campana, General Rodríguez, tienen una menor incidencia ya, pero son 9 partidos que están por encima de la media. De esto se destaca por un lado que solamente 2 de estos componen ciudades verdaderamente grandes, son Bahía Blanca y Mar del Plata, y a su vez que ninguno de estos partidos se encuentra entre la primera o segundo cordón del conurbano. Es decir, estamos hablando de partidos que son tercer cordón del conurbano, son interior. En el informe se despliega mucho más estos contrastes que son interesantes, pero hablan entonces de que hay una disparidad en la provincia, que es uno de los puntos importantes, y que no son todos los territorios, tenemos las mismas realidades. Ahora bien, ya esta es la tercera parte y ya estamos cerca de terminar, pero es una de las más complejas. Las supervisiones del organismo, del Patronato de Liberados, se discriminan en aquellas que son, digamos, tienen distintas causales. Por un lado están las no postpenitenciarias, que son aquellas que tienen que ver con una suspensión de juicio a prueba o condena condicional. Es decir, la ejecución de la pena no está atada a una privación de la libertad, más allá de que las personas, en su mayoría, pudieran haber transcurrido un periodo de detención en comisarías o unidades penales. Un segundo grupo, que se puede ver ahí, que son las postpenitenciarias, son un universo sumamente menor en comparación al otro, 22%, son aquellas personas que parte de la pena fue transitada en prisión y accedieron a una morigeración, como puede ser la libertad asistida o la libertad condicional. También dentro de ese universo hay un grupo más reducido que son el de las excarcelaciones, es decir, personas que transitaron y accedieron a una excarcelación. Un universo mucho más reducido es el de las prisiones domiciliarias, se puede ver. Componen apenas el 5% del total de supervisiones institucionales, y un universo aún más reducido son las salidas transitorias con 1%. Entonces se puede ver que hay una mayor incidencia de condenados a condena condicional, suspensión de juicio a prueba mayormente, es decir, una población que no tiene tanta incidencia tal vez en el servicio penitenciario, y después aquellas personas que sí, son un 22%, tuvieron un periodo de privación de la libertad y accedieron a una libertad asistida o condicional, y después los universos reducidos que le decía de domiciliarias y salidas transitorias. Esto en el informe está cruzado con diferentes variables, porque justamente, como le decíamos, es muy heterogéneo lo que pudimos observar en distintos lugares de la provincia, pero también identificamos que hay diferentes incidencias de acuerdo a diferentes criterios, o cuando cruzamos con diferentes variables. Una de ellos, y a modo de ejemplo lo ponemos acá, es el del género. Es decir, cuántas diferencias hay de acuerdo al género en las condiciones legales, en las medidas de supervisión. Ahí podemos ver
por un lado está la población de varones, donde se puede ver la incidencia de la población no postpenitenciaria, es decir, suspensión de juicio a prueba, condena condicional y medidas alternativas en menor medida, son el 73%, 72% en el caso de las mujeres, y en el caso de la población trans podemos ver que se reduce fuertemente a un 22%. Ahora, la población postpenitenciaria, un 22% en el caso de los varones, se reduce en el caso de las mujeres a un 16%, y aumenta a un 46% en el caso de la población trans. Uno de los aspectos más importantes de esto es observar el caso de las domiciliarias. En el caso de los varones, podemos ver un universo muy chico es el que accede a las domiciliarias, bajo supervisión del organismo, apenas un 4%. Esto se contrasta fuertemente con el caso de las mujeres, es decir, 1 de cada 10 mujeres, bajo supervisión del patronato, está con un arresto domiciliario, arresto o prisión de acuerdo a si está condenada o procesada. En el caso de la población trans, esto alcanza a 3 de cada 10 personas trans bajo supervisión. Se puede ver que las áreas transitorias solamente registran impactan, si se quiere, de alguna manera, aunque sea con un 1% en los varones, pero no tienen impacto en las mujeres, ni en las mujeres y varones trans. Ahora bien, volviendo al tema de la disparidad en la provincia, esto es un poco más complejo, pero no es la idea analizarlo en profundidad, pero sí introducir en esto. Hoy veíamos la disparidad por departamento judicial, disparidad por provincia, acá lo vemos en cuanto a quién supervisa el patronato según donde esté. Entonces, podemos ver en el caso de Necochea, eso es un departamento judicial de Necochea, el 88% de las supervisiones iniciadas en 2020 fueron no postpenitenciarias. Apenas, es decir, menos de 1 de cada 10 personas en Necochea está supervisada por el organismo como postpenitenciaria. Pero esto contrasta muy fuerte con el caso de La Plata o Mercedes, donde se puede ver que son mayoría, casi el 50%, casi 1 de cada 2 personas bajo supervisión del organismo, lo está por una medida de libertad asistida o libertad condicional. Esos son fuertes contrastes que encontramos, hay más detallados en el informe, y hay algo más que interesa señalar en este punto, que es el caso de San Nicolás. San Nicolás presenta una particularidad, se puede ver ahí en la mitad de la tabla, que es la incidencia que tienen las prisiones domiciliarias en este departamento judicial. Ahí se puede ver, señalando, es Necochea, un 5% de las supervisiones son por domiciliarias, en La Plata un 14%, en San Nicolás el 24%. Es decir, 1 de cada 4 supervisiones iniciadas en 2020 en San Nicolás fue a raíz de un arresto o prisión domiciliaria. Ahora bien, ya terminando, uno de los puntos que más nos importaba señalar también es el caso de cuánto dura una supervisión en el patronato de liberados. Es una pregunta un poco compleja, implica muchas variables, implica muchas cosas que exceden, si se quiere, a la pena impuesta. Cuando observábamos esto, las supervisiones activas, es decir, gente que estaba con supervisión el 31 de diciembre de 2020, cuánto tiempo llevaba bajo supervisión, veíamos que 1 año y medio era la mayor parte. Pero vemos claramente que hay una reducción después de 1 año y medio de supervisión, y que la mayor incidencia está en los tiempos previos a 1 año y medio. Es decir, las supervisiones en el patronato oscilan en un periodo temporal donde claramente 1 año, si se quiere, es como la parte más fuerte, y después se reducen. Y lo último, pero porque está bien detallado y profundizado en el informe, es cuáles fueron las causales de supervisión, es decir, por qué una persona fue supervisada por el organismo, en cuanto ¿no? a lo que tiene que ver, si se quiere, con la infracción que hubiera cometido. En esto podemos observar que los delitos contra la propiedad son la mayor parte, o sea, son los que más incidencia tienen, estamos hablando del 36% de las supervisiones tienen por causa un delito de robo, un delito de hurto, o símiles. En el segunda causal son los delitos contra las personas, que son los delitos dolosos, con intención, estamos hablando del 15%, en su mayor parte estamos hablando de lesiones, y en una muy baja proporción estamos hablando de homicidios, esto está detallado en el informe. La tercera causal son los delitos contra la seguridad pública, donde están delitos como tenencia y portación de armas principalmente, y a su vez están los delitos de infracción a la ley de estupefacientes, tenencia, comercialización de estupefacientes. Y después vemos una clara reducción, o sea, continua reducción en cuanto a otros bienes jurídicos que ya son menores, como delitos contra la administración pública, la libertad,
y en menor medida todavía los delitos contra la integridad sexual, que son un 4%, y contra las personas sin intención o culposos, un 2%. Así que bueno, todo esto está un poco más detallado en el informe. Hasta acá llegamos con este segmento de la charla, donde la idea era justamente compartir lo que son, si se quiere, algunos elementos que sirvan como un pantallazo, una guía de lectura en una medida para el informe, una introducción que pueda servir, y que eso, esperamos que puedan en el informe conocer un poco más, ver un poco más sobre lo que fue la producción de estos materiales. Ahora sí, hasta acá este segmento. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias, Joaquín, por la exposición, por haberte puesto a la cabeza de la elaboración de este informe con el equipo, por el compromiso y la claridad de todo lo que contiene ese informe. Ahora sí, le damos la palabra a Sofía Carabelos, que es abogada, asesora de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenos días a todos, a todas. Les agradezco la invitación. Yo vengo a cumplir acá en Te muteaste, Sofía. Está muteada. A ver. ¿Ahora sí? Dale, ahora sí. Bien, bueno, vuelvo a agradecer. Les decía que en este panel yo vengo a representar a la subsecretaría a la cual pertenezco, que es la Subsecretaría de Política Criminal de este mismo Ministerio de Justicia, y un poco en función de esa pertenencia, o sea, desde ese enfoque, hacer algunas lecturas del informe. Es decir, que voy a intentar hacer una lectura desde la política criminal, pero en gestión. Es decir, una lectura que permita un correlato dinámico con la gestión de las políticas públicas y no únicamente una lectura más bien conceptual, ¿no? El informe se plantea como un material que posibilite, ¿no?, la realización de comparaciones y análisis a futuro y también retrospectivamente, pero fundamentalmente a futuro, y está hecho, respecto de este primer año de gestión del Patronato de Liberados, por lo cual la oportunidad es que esta misma gestión, a partir de este informe puede realizar el análisis de esa progresión temporal, ¿no? Esto me parece en sí mismo muy, muy valioso, ¿no? Poder hacer diagnósticos serios, pero en tiempo real, sobre la cual cimentar la proyección de las políticas. En definitiva, es una modalidad de gestión necesaria y que permite justamente arraigar los diseños de la política de manera adecuada a la realidad. Pero además de ser una herramienta útil en general, como decía Aníbal, para gestionar de manera adecuada, en relación al patronato, el informe, coincido con lo que él dice, sirve para visibilizar a esta institución, diría que un tanto ninguneada, incluso invisibilizada, en los análisis del sistema penal. Por supuesto que es una institución que tiene para modificar cosas, pero es necesario el detalle de ese diagnóstico para poder pensar esas modificaciones o sistemas complementarios o incluso sistemas alternativos. Pero vuelvo a insistir con la idea de que celebro este informe como parte de un modelo de gestión, pero también como instrumento para mostrar la utilidad del patronato y para poder, en todo caso, también levantar la mano cuando se está hablando de la política criminal. No es sencillo, y en esto también coincido con los presentadores, ¿no? No es sencillo leer un informe del patronato, por todo lo que hay que entender un poco del sistema penal, del sistema procesal penal de la provincia, que establece las alternativas a la prisión preventiva, la ejecución de la pena, los pasos en los que se establece la progresividad de la pena y del derecho penal en general por el tema del cumplimiento condicional o efectivo de las penas, ¿no? De todas formas, repasando esos ítems que señaló Joaquín, pasado estos ítems en el apartado metodológico, la lectura, bueno, se hace un poco más sencilla y la verdad que es muy, muy útil, o se puede aprovechar muy bien toda la información que arroja el informe. Pensé en resaltar algunas cuestiones generales de la lectura. La primera de las cuestiones generales que surgen para mí de la lectura del informe es el volumen.
sobre el que se trabaja, el volumen de las supervisiones. Si se contabiliza, y en esto, digamos, tomo nota de lo que recién explicaba Joaquín, si se contabiliza el total de personas que cumplen la condición de haberse encontrado en algún momento del año bajo alguna de las modalidades de supervisión del organismo, dice el informe, estamos hablando de 57.860 personas en el 2020. Nosotros tenemos, de acuerdo a la información que la SUBCE nuestra produce, tenemos 48.900 personas en la órbita del CPB, es decir, en unidades, alcaldías, monitoreo electrónico. 46.500 varones aproximadamente, y 2.300 mujeres y 102 personas trans. Es decir, que estamos, digamos, es enorme ese caudal. Esto nos muestra varias cuestiones. Primero, la extensión del sistema penal. O sea, la extensión y la expansión del sistema penal en cuanto ha crecido en el tiempo. Entonces, resulta imprescindible poder incluir justamente en el análisis del sistema penal esta dimensión que nos repone el informe del patronato. Porque muchas veces hacemos un análisis sesgado del sistema, enfocándonos en, por ejemplo, la caracterización de la población carcelaria. Me he oído decir, tenemos un crecimiento de delitos vinculados a estupefacientes, que llega al 11% de la población carcelaria, pero que en relación a mujeres llega al 43% y en personas trans al 80%. También uno podría decir, bueno, pero si analizamos el sistema de encierro, ya está, porque luego esa población migra al patronato. O sea, sería como duplicar información sobre el mismo objeto. Pero no, digamos, porque en el informe lo que vemos es lo que nos explicó Joaquín al principio, es que el patronato, la mayor cantidad de medidas que supervisa son, esto digamos está en el punto 5, las medidas de cumplimiento no penitenciarias, ¿no? O sea, 72%, casi 3/4 partes de las medidas. Es decir, que casi 3/4 partes de las personas cuentan con medidas no penitenciarias. Y 1/4 de las personas con medidas, sí, que vienen del sistema penal. Y fíjense, ese otro dato que señaló Joaquín, que en relación a esto, solo un 1% de las medidas de supervisión son en relación a las salidas transitorias. Bueno, podrían ustedes decir, ese 75% son todos accidentes de tránsito, ¿no? O sea que no viene del sistema penitenciario, es otra cosa, tampoco. Porque justamente en el punto 6 nos explican que de la población no penitenciaria, un 35% se vincula con delitos contra la propiedad, y otra porción son los delitos contra las personas, dolosos, y otro porcentaje contra la administración pública y contra la libertad. Entonces, vuelvo a insistir con este punto. Este informe completa esta porción, es decir, hasta dónde ha llegado y se ha extendido el sistema penal, que mayormente no ha pasado por la cárcel. Nos permite pensar el sistema penal de manera más íntegra, además de que es clave para entender el sistema de ejecución, claro está. ¿Qué otras dimensiones nos puede dar la información producida por patronato? Bueno, aquí hay dos cuestiones que tendemos, quienes somos analistas o quienes somos parte del sistema, a confundir o a emparentar. Una cosa son los distintos fenómenos criminales, o lo que definimos como tales, me refiero a la criminalidad de género, al narcotráfico, a las conflictividades vinculadas al mercado de las sustancias consideradas estupefacientes, las violencias lesivas por el uso de armas de fuego, bueno, etc. Y por el otro lado, cómo se capturan esas situaciones por el sistema de justicia, desde la actividad policial hasta la condena. Son dos dimensiones distintas. No vamos a saber exactamente qué pasa en los territorios sobre el mercado o las economías ligadas a estupefacientes a partir de conocer cuántas personas están capturadas por el sistema por ese tipo de causas. Sin embargo, si nosotros tenemos en claro esas nociones, sabemos que hay un entrecruzamiento de justamente esas dimensiones. Es decir, se relacionan y se explican. Que las denuncias y los procesos judiciales, por ejemplo, hayan bajado en el 2020 en relación a la criminalidad de género, me refiero a las conductas indicativas de violencia de género, lesiones, amenazas, violación de domicilio, daño, desobediencia,
de acuerdo a la práctica judicial, ¿no? Decía que si bajaron durante el 2020, esto no se vincula con el fin del patriarcado, sino que hubieron en todo caso obstáculos en el acceso a la justicia vinculados con las medidas de aislamiento obligatorio, que se fueron resolviendo con el correr de los días. Y siguiendo con este ejemplo de la criminalidad de género, sabemos que hay una práctica policial y judicial de encasillar los hechos vinculados a violencia doméstica en esos 5 tipos penales que yo mencionaba. Pero también sabemos, pero que nos sirven esos datos judiciales para ver, por ejemplo, cuántos femicidios tenían denuncias previas y cuántos no llegaron a hacerlos. Que las situaciones de violencia que se denuncian ocurren mayormente luego de las separaciones, o ver cómo están aumentando las denuncias de abusos sexuales en jóvenes. Nos permiten observar cómo inciden los discursos y también algunos datos del conflicto. Entonces, vuelvo. Una cosa es el fenómeno criminal y otra cómo la aprendemos o cómo se la aprende desde el sistema de justicia. La información del patronato nos aporta datos sobre ambas cuestiones. Voy a tratar de dar algunos ejemplos que den cuenta o algunas claves para leer el informe en este sentido. Por ejemplo, y vuelvo, soy insistente, temáticas de género. El patronato, entonces dijimos que supervisó durante el 2020 cerca de 57.800 personas, o por lo menos al menos tuvieron una supervisión, ¿no? De ese total, el 12%, como decía Joaquín, fueron mujeres. Sin embargo, de la torta de la población bajo control del servicio penitenciario, dijimos las mujeres en la actualidad no llegan al 5%, 4,5% aproximadamente. ¿Qué delitos entonces cometen las mujeres? Si miramos el punto 6 del informe, observamos los tipos penales que aparecen en relación a las personas supervisadas y las que aparecen en relación a mujeres. Allí hay 3 únicas categorías cuyo porcentaje es mayor al porcentaje de la población de varones: hurto, tenencia y comercialización de estupefacientes. Y un dato que no pusieron, y estaba en un informe anterior, que soy fan de los informes de patronato, es que en relación a los delitos contra la propiedad, en el caso de las mujeres, la usurpación era más significativa en mujeres que en hombres. Es decir, que podemos pensar varias cuestiones en relación a esto, ¿no? Nos surgen varias preguntas con estos datos. ¿Qué hacen? ¿Usurpan más las mujeres? ¿O es que es una población más expuesta a la cadena de vulnerabilidades? ¿Venden más estupefacientes las mujeres? ¿Por qué? ¿Qué vínculo aparece acá entre estas acciones y las tareas de cuidado, por ejemplo? Parecería que, y asumiendo que en el estado de las cosas las mujeres siguen o están a cargo de las tareas de cuidado de los hijos propios y de otros, su actividad, en todo caso ilegal o legal, seguramente está vinculada a compatibilizar justamente en su actividad con las tareas de cuidado. Esto, digamos, nos permite, es importante porque nos permite pensar en la categoría de género no únicamente para las mujeres víctimas, sino también para las mujeres criminalizadas. ¿Se entiende? Otro dato que me parece muy significativo es el de la edad, que lo mencionaba Joaquín, y vinculado a esto como las trayectorias. Parecería, por la información que aparece del 2020 del informe de patronato, que los varones ingresan en una trayectoria criminal, muy entre comillas, más jóvenes, a diferencia de las mujeres. Las mujeres puede ser que recorran desde temprano economías irregulares, pero no del todo ilegales, y luego más tarde aparecen vinculados a estos otros mercados. Y si miramos las edades y los bienes jurídicos protegidos, no ya hablando de mujeres, sino en general, en el punto 6, podemos ver que, y esto lo destaca el informe, una de las variaciones más significativas la encontramos en el análisis de los bienes jurídicos afectados en relación a las edades de las personas. Entre los 18 y 21 años, el 62% de las causas de supervisión son en relación a delitos contra la propiedad. A medida que va aumentando el grupo etario, se produce un incremento de delitos contra las personas. Y vemos los delitos contra la integridad sexual cómo suben en relación al grupo etario, ¿no? Es decir, que cuando hablo de expansión del sistema penal, la información de patronato nos permite contabilizar de alguna manera o tener en cuenta las etapas anteriores al encierro, podemos pensarlas, y también las posteriores.
La otra gran dimensión sobre la que aporta el informe es cómo captura la justicia esos conflictos y la tarea judicial. Algo que quiero destacar, y que lo destacó Joaquín al principio también, es que los departamentos judiciales no funcionan de manera pareja y de acuerdo a su tasa de población. Esto, digamos, no solamente lo vemos en relación al patronato, sino que en la subsecretaría también lo observamos, ¿no? Lo hablábamos los otros días con Guadalupe Godoy en relación a un exponente que es el juicio por jurado. En el informe se dice que, por ejemplo, La Matanza, que tiene el 13% de la población de la provincia de Buenos Aires, representa un 6% de las personas supervisadas con domicilio ahí, ¿no? Y al revés, que Bahía Blanca, que tiene un 1,7% de la población bonaerense, tiene 3,6%, ¿no?, de las personas que supervisa el patronato con domicilio en Bahía. Es decir, que hay también departamentos judiciales que son los que más derivan al patronato en las medidas no penitenciarias: La Plata, Mercedes, Quilmes y Lomas. ¿Qué pasa con los otros 16 departamentos judiciales? Entonces, en el marco también de pensar la reducción de la población carcelaria, en las tareas que despliega este Ministerio de Justicia con el Poder Judicial y con el Ministerio Público, este mapa provincial es clave. Es decir, el informe entrecruza dimensiones, todos insumos absolutamente necesarios para poder pensar en las trayectorias de las personas vinculadas a los distintos delitos, a la actividad del Poder Judicial, y en función de ello, anclar la política pública justamente de manera circunstanciada. Bueno, agradezco el informe. Desde la subsecretaría sabemos y llevamos un trabajo articulado con el patronato. Espero que ya estén empezando a procesar la información del 2021, porque la idea es justamente poder aprovechar esta base que se cimentó para construir esas comparaciones temporales, y vamos a ver qué nuevas lecturas podamos hacer en los años que no sean con este sesgo tan particular que tuvo el 2020. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sofía, por tu exposición, por tus aportes muy valiosos. Ahí creo que varios estábamos apuntando en parte de tu exposición. Así que ahora le damos la palabra a Ángela Ollandi, que, como dije anteriormente, ella es profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, es integrante del Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fue coordinadora del área de investigaciones y registro de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, integrante del programa de Seguridad Democrática de la Comisión Provisión por la Memoria, y estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Estadísticas Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ángela, gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenísimo. Buenas tardes, buenos días todavía a todas y todos. Primero, agradecer muchísimo la invitación y felicitar a las autoridades, al equipo y a las y los trabajadores por este trabajo. La verdad que es siempre una alegría poder asistir al cumplimiento de estas obligaciones, como decía Aníbal al inicio de esta conferencia virtual, pero que esta obligación legal muy pocas veces se cumple en un ejercicio efectivo de esa obligación por parte de los organismos, y la verdad que es muy importante, muy auspicioso que estemos presentando hoy este informe. Muchas veces en las distintas instancias o organismos del Estado se hace estadística, y digo, uso esa palabra, se hace, y estadística, pero pocas veces se publica, y por eso, y aprovechando que tanto Sofía como Joaquín ya hicieron una presentación súper interesante de los datos, quiero hablar un poquito de esto, ¿no? De lo que implica el trabajo de hacer estadística, de producir información en el Estado, y sobre todo en estas materias, ¿no? Lo judicial, lo penitenciario, lo postpenitenciario y puntualmente sobre el trabajo del patronato. El informe, como bien decía Sofía, primero permite ver lo que hace el patronato, mostrar lo que hace el patronato, y en ese sentido me parece que permite poner en valor el trabajo de centenares, casi 1000, por lo que estuve viendo, de trabajadores y trabajadoras
de una tarea además que está permanentemente, digo, todo lo que tenga que ver con la prisión, las libertades condicionales, ¿no? El cumplimiento de medidas en libertad, está permanentemente en el candelero de la opinión pública y muchas veces desde eventos puntuales. Entonces tener la oportunidad de poner en cifras, dar dimensiones de este trabajo, es también un aporte a una discusión que por supuesto no se alimenta de datos, muchas veces, no, generalmente no se alimenta de datos, de informaciones precisas, pero el cumplimiento de estas obligaciones estatales me parece que da un aporte en ese sentido de poder racionalizar, contextualizar el trabajo de estos organismos, pero también y sobre todo de los y las trabajadoras que le ponen el cuerpo todos los días. Entonces ahí hay una primera dimensión que es visibilizar, poner en valor, y cuya contracara es rendir cuentas, ¿no? Como parte de las obligaciones de las instituciones públicas, es como este primer registro en que leía el informe. Pero después, como también decía Sofía, es una herramienta muy valiosa y muy poderosa para poder estudiar esto que podemos llamar el sistema penal o los dispositivos penales, ¿no? Tenemos información sobre cuántas personas, o más bien cuántos delitos se cometen, ¿no? Cada año en la provincia de Buenos Aires, a partir de los informes de procuración. Tenemos alguna información con diferente temporalidad de publicación con respecto a quiénes están detenidos y por qué delitos. Sin embargo, existía un gran vacío, una gran ausencia sobre esta dimensión del cumplimiento de medidas en libertad, o lo que en el informe se llama lo no penitenciario, que es además el volumen más alto, ¿no? El 72% del trabajo del patronato, por lo menos en este año que mide el informe. Y ahí no quiero repetir sobre lo que ya dijo Sofía, pero hay un montón de información muy interesante sobre quiénes son las personas que están bajo el cumplimiento de estas medidas. Destacar 2 o 3 cositas para no repetir lo que también dijo Joaquín: el porcentaje de varones y mujeres, como bien decía Sofía, esta sobre representación de las mujeres en el trabajo del patronato por contraste en la participación en el encierro, abre un montón de preguntas, ¿no? Como todo buen informe o como toda presentación de información, nos ayuda a responder algunas preguntas, pero sobre todo abre un montón de preguntas nuevas sobre, bueno, cómo explicar esto. No tenemos hipótesis, seguramente ustedes que trabajan en el patronato, pero también en el Ministerio de Justicia, tienen un montón de información para poder ayudarnos a entender, pero es una dimensión muy, muy importante. Segundo, y algo muy conocido, pero no por ello menos preocupante es la palabra que me sale, pero objeto de nuestras preocupaciones, de nuestros desvelos y que requiere toda nuestra imaginación política y también como trabajadores y trabajadoras del Estado, que es la edad, ¿no? La edad de las personas que están tanto en prisión como quienes están en este entramado del dispositivo penal, este porcentaje mayoritario entre 22 y 29 años, que se diferencia un poco según las medidas, pero que es uno de los núcleos duros de la problemática penal, carcelaria, pero penal en general en nuestro país y en toda América Latina, que es la edad de las personas que ingresan en estos circuitos y que permanecen en ellos. La cuestión de la preeminencia de los delitos contra la propiedad, digo, estoy diciendo cosas que creo que sabemos, pero lo que aporta, que sabemos y que sabíamos, pero el gran aporte del trabajo es poder dimensionarlo y contextualizarlo en cada una de las medidas en las que trabaja el patronato. Quiero sí, y para no hacerlo tan largo, ir a lo que tiene que ver con la cocina de la producción y construcción de información, ¿no? Y poniendo felicitando y destacando este gran trabajo. Para quienes hemos trabajado en esta tarea de producir información, sabemos lo que cuesta producir y construir información en los organismos estatales,
que implica, por un lado, por supuesto, la voluntad política de hacerlo, el trabajo de un equipo que se ocupe de construir, de definir qué variables, cómo se va a hacer todo el trabajo de depuración, limpieza, publicación, etc. Pero también implica algo muchas veces poco visibilizado, que es la producción de la fuente primaria, ¿no? Que son cada uno de los legajos, fichas, informes, en las que intervienen, creo, y me van a decir si me equivoco, todos y cada una de las personas que trabajan en el patronato, y ahí es donde realmente se entiende esta dificultad, ¿no? Donde los productores principales que van a hacer que sea posible o no tener buena estadística son cada una de las personas que cotidianamente llenan estas fichas y que muchas veces, incluso con verdad, ¿no? No se le da la importancia a completar determinadas ciertas categorías, ciertas variables, ciertos requisitos, porque no había quien los mirara, quien los sistematizara y quien los elaborara como una mirada global sobre el trabajo de la institución. Me parece que ese es uno de los puntos que quiero detenerme un rato más, sobre todo porque estimo que muchos y muchas de quienes hoy están acá son trabajadores y trabajadoras. Me parece que la publicación y la producción de este tipo de informes permite resignificar el trabajo cotidiano, individual, que se asienta en lo cualitativo. De esto hablaba Aníbal también, ¿no? En esas conversaciones, en esas intervenciones que entiendo que quedan, bueno, un tanto invisibilizadas en la estadística, pero creo yo, y sobre eso quería puntualizar, se redimensionan, se pueden contextualizar en este juego entre lo cuantitativo que ofrece la estadística y lo cualitativo. Ahí tenemos como Estado, digo como Estado porque creo que en mi caso desde la universidad ahora también somos parte del Estado y tenemos mucho que aportar, tenemos un gran desafío de cómo convertimos toda esa información cualitativa, toda esa riqueza en algún tipo de información más general, ¿no? Para no caer entre, bueno, estos números que son globales, que son indispensables, pero que no dan cuenta de lo cualitativo, y cada uno de esos informes o cada una de esas fichas que son imposibles de abarcar como totalidad y sintetizar en un informe, ¿no? Ahí en la producción de información cualitativa sobre las intervenciones de instituciones como el patronato, me parece que todavía tenemos un desafío en el que tenemos que también mucho para aportar, no solo desde los organismos, sino también desde las universidades. Algo más que quería decir, cuando uno ingresa a instituciones muchas veces se habla de, bueno, ¿quién carga los datos? O los datos están cargados o no están cargados, ¿no? Bueno, discutir esta idea, ¿no? Los datos no se cargan, los datos se producen, se construyen. Y esto involucra, y ahí de vuelta para resaltar el valor del equipo, decisiones sobre qué se mide, cómo se define lo que se mide, cómo vamos a ponernos de acuerdo para llamar de una manera o de otra a cada una de las categorías. Hay todo un trabajo de producción, de discusión. La producción de estadística también es profundamente política y teórica y requiere, por eso, de muchos saberes. Solemos ver sobre todo a los informáticos y a los de ciencias sociales, los jurídicos, pero hay un montón de saberes que se tienen que poner a dialogar ahí, y en este trabajo que estamos presentando se nota que hubo esa discusión, se nota que estuvo esa deliberación, y por eso también quería remarcar esto. Por otro, y ya creo que para cerrar, porque ya veo pasar los 11 minutos que me había propuesto hablar para no hacerlo tan largo, algo que en cualquier curso de políticas públicas nos dicen, ¿no? Bueno, sin información no hay planificación, sin información no hay evaluación de las políticas públicas, no hay posibilidad de mirar lo que hacemos y saber si lo que hicimos hoy es igual, mejor o peor que lo que estuvimos haciendo, y no hay posibilidad de transformar. Creo que esto que se dice tantas veces implica un trabajo muy arduo y muy poco valorado y muy invisible, ¿no? Porque también, y esto también hay que decirlo, hay cierto cansancio con esta cosa de que siempre estamos haciendo diagnósticos. Sin embargo, me parece que hay un punto en el que estamos hoy,
y que es que las políticas de producción de información no se han convertido aún en estos organismos en políticas de Estado, ¿no? Políticas que trasciendan las gestiones, que trasciendan los cambios de orientaciones, de personas, de autoridades, y ese de vuelta creo que es uno de los grandes desafíos, poder mantener, construir series históricas para, como decía Sofía, poder mirar el año que viene y en los próximos años la evolución de estos indicadores y de este modo poder ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué efectos tiene lo que hacemos? Algo tan básico para poder conocer, pero también para poder transformar y construir respuestas en este caso, para las personas que están bajo la supervisión, si no me equivoco, esta es la palabra técnica, del patronato, pero también para toda una sociedad que está mirando estas intervenciones y que también está esperando sobre estas intervenciones determinados efectos. Entonces, nuevamente quiero felicitar, quiero no dejar de enunciar el gran trabajo que hay en este tipo de tarea, pero también la voluntad política de transparentar, de mostrar y de poder aportar datos rigurosos a la discusión sobre estos temas. Así que bueno, gracias y me quedo por acá. Bueno, muchas gracias, Ángela, por tu intervención y por destacar el importantísimo trabajo que hacen a diario y en el cotidiano los trabajadores y trabajadoras del Patronato Deliberado, que son en su mayoría quienes hoy están presentes. En esto que decías vos, nosotros le decimos legajo electrónico, donde se vuelca toda esa información sobre la historia de vida, la historia y la trayectoria penal también que han tenido las personas en conflicto con la ley penal que supervisamos. Gracias, Ángela, siempre iluminando también con tus palabras. Y ahora le damos la palabra a Esteban Rodríguez Alzueta, que él es investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales y la revista Cuestiones Criminales. Esteban, te agradecemos la participación. Gracias, Maren. Bueno, en principio, bueno, esto que decía Sofía y Ángela me parece que es para recalcar, ¿no? O sea, me parece que este informe sirve para entender que el patronato es una de las agencias más importantes del sistema penal hoy día, ¿no? Si no la más importante, ¿no? O sea, o mejor dicho, el informe sirve para entender que el patronato puede convertirse, digamos, en un gran articulador entre las distintas agencias que componen el sistema penal, lo cual no deja de ser un problema también, ¿no? Porque todos sabemos que la administración pública está hecha de compartimentos, está hecha de organismos compartimentados y de mucho celo profesional y somos muy reticentes en compartir y en trabajar articuladamente, ¿no? Por ahí empezar diciendo que, tal vez también como mencionaba Ángela, no es habitual que un organismo del Estado produzca información, pero es menos habitual también que la información que produce la comparta con la sociedad, ¿no? De allí que uno de los reclamos constantes de distintas organizaciones de la sociedad civil en estos casi 40 años de democracia, ¿no?, haya sido el acceso a la información, ¿no? Todos sabemos que no hay democracia sin información, ¿no? Porque para que entre todos y todas, ¿no?, podamos dialogar y debatir para luego decidir cómo queremos vivir juntos, ¿no?, tenemos que estar informados. Y por eso me parece que la información se ha convertido, el acceso a la información, en uno de los pilares de la democracia, ¿no? Me parece que la información que se produce y comparte robustece los debates y aporta también calidad a la democracia, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los funcionarios suelen ser muy celosos también de la información que detentan, suelen pararse arriba de la información, ¿no? Y no la sueltan, la mantienen cerrada bajo 4 llaves y a veces encriptada también. Tal vez razones no le faltan a estos funcionarios, porque todos sabemos que la información que produce este tipo de agencias son informaciones que siempre están llenas de malas noticias también, ¿no?
Es decir, el mejor dato que se produzca, digamos, siempre sigue siendo una mala noticia, ¿no? Y eso también porque las informaciones nos hablan también, no solamente de las herencias recibidas, de las famosas herencias recibidas, sino que sobre todo nos hablan de todas las materias pendientes, ¿no? de todo lo que queda por hacer, de todo lo que hay para hacer, ¿no? De todo lo que hay para hacer y que sin embargo cuesta hacer y muchas de las cosas no se va a hacer, por lo menos en el término de una gestión. Entonces, digo, por eso los funcionarios suelen esconder esa información también, ¿no? Para evitarse reproches el día de mañana también. Pero bueno, la información me parece que es un insumo vital, ¿no? para las políticas públicas de largo aliento, ¿no? La información que se produce justamente se dispone para la composición, como decía Ángela recién, también de políticas públicas, ¿no? Digamos, la información se produce para que tenga un impacto, ¿no? En las políticas públicas, porque todos sabemos que no se trata de conocer la realidad, sino de transformarla, ¿no? Y cuando uno es funcionario, de lo que se trata es un poco de producir información para el mejor diseño e implementación, ¿no? De cualquier política pública, ¿no? Pero bueno, el punto acá es que las gestiones, como se dedican generalmente a hacer bacheo electoral, ¿no? Es decir, a tapar agujeros, como las gestiones hasta ahora se han dedicado justamente a esto, a tapar agujeros. Y cuando eso sucede, cuando se dedican a tapar agujeros, la verdad que no se necesita mucha información, porque no hay política pública universal de largo aliento, sino que lo que hay son prácticas políticas focalizadas, ¿no? Cortoplacistas, es decir, políticas para la hinchada, para rellenar OHs, para llegar a la próxima elección, para remar cada coyuntura, ¿no? Y entonces, digamos, si eso se trata de la gestión, entonces la verdad es que no se necesita información. De modo que compartir la información que se produjo implica de alguna manera reponer esos tiempos largos, o sea, implica mirar la gestión con otra duración, implica mirar y pensar en tiempos largos. Por eso me parece, y además me parece que implica también abrir un campo de discusión, o sea, compartir la información que se está produciendo implica abrir un campo de discusión, ¿no? Es decir, someterse también al control ciudadano, ¿no? Y todo esto me parece que es un síntoma de salud democrática también, ¿no? O sea, porque no solamente robustece la democracia, como decía hace un rato, como decía recién, sino que contribuye también a recomponer la confianza, ¿no? Tan devaluada últimamente, ¿no? Entonces me parece que son dos cuestiones que uno tiene para subrayar, ¿no? Para subrayar. Me parece que estos son dos grandes aspectos positivos, ¿no? de la gestión de Aníbal también, ¿no? Por supuesto que es una información que no hay que leerla también de manera compartimentada, ¿no? Sino que hay que leerla al lado de otras informaciones. Y la información que está produciendo Patronato es una información que también habría que leerla al lado de otras informaciones que también se van produciendo, ¿no? En otras agencias también del mismo Estado provincial también, ¿no? Una de ellas está vinculada a la violencia altamente lesiva, ¿no? En determinados territorios, ¿no? Por ejemplo, el equipo que está coordinando Javier Alonso en el Ministerio de Seguridad de la provincia construyó un índice para medir esas violencias muy interesante. No voy a explicar acá el índice, cómo está construido, el famoso IBB, bueno, no sé si es famoso, pero que surge de la articulación de varias fotos, de varias dimensiones. Y una de las dimensiones que tienen en cuenta para construir ese índice de violencia es el domicilio de las personas que estuvieron presas, ¿no? O sea, lo digo muy rápidamente, esto es mucho más complejo, pero los barrios más violentos coinciden donde viven las personas también que pasaron una estancia, un periodo en prisiones, ¿no? Y esta conclusión, esta conclusión muy provisoria, por cierto,
que señala el equipo del Ministerio de Seguridad que coordina Alonso, es una cuestión que ya había señalado también Gabriel Kessler, que ya se había preguntado hace casi ya 10 años, ¿no? En un artículo que se llama Ilegalismos en 3 tiempos. En ese artículo, Kessler, que estaba revisando su investigación que había publicado 10 años atrás y que publicó en ese libro Sociología del Delito Amateur, en este nuevo artículo se preguntaba qué ha cambiado, ¿no? ¿Qué ha cambiado respecto a la investigación esa del 2003? Y cuáles son los factores que explicarían en todo caso o a los que estarían vinculados esos nuevos cambios, ¿no? Señala muchos cambios, pero uno de ellos está vinculado justamente a la acumulación de cohortes o camadas, ¿no? de pibes chorros, le pongo muchas entre comillas a todo esto. Es decir, la acumulación de cortes en las juntas de pibes en determinados barrios, ¿no? Y entonces se preguntaba Kessler, en ese artículo también, si la acumulación de cortes no era un factor que deberíamos empezar a tener presente, a empezar a mirar con más detenimiento, ¿no? Es decir, aclaro que por supuesto Kessler no estaba postulando, ¿no? La configuración de ninguna pandilla, ¿no? O subculturas criminales cuando hablaba de acumulación de cortes, ¿no? Pero bueno, de alguna manera ya estaba sugiriendo que esta acumulación implicaba otro tipo de socializaciones, una socialización a veces a través de la violencia, que antes no existía y que sin embargo estaba poniendo los barrios también, o determinados barrios, en lugares cada vez más difíciles. Por eso me pregunto yo, ¿cuánto de las culturas de las violencias, de estas socializaciones a través de las violencias, está vinculada a las experiencias que aporta el encarcelamiento, ¿no? A las trayectorias carcelarias? Sí es cierto que una de las características del encarcelamiento masivo es el carácter preventivo y rotativo, ¿no? En Argentina. Es decir, si una de las características del encarcelamiento masivo en Argentina es pasar muchas veces poco tiempo por distintos espacios de encierro, entonces la pregunta que me hago es, bueno, ¿cuántos de los delitos y las violencias vinculadas a estos delitos está vinculado a esas trayectorias carcelarias también, ¿no? Lo digo de otra manera, porque cuando Kessler, pero también cuando Isla se preguntaba, o Míguez, o Buchaski, Corea, o Tomkonoff y tantos otros investigadores, ¿no? Estas investigaciones que hicieron estos investigadores la hicieron sobre una primera camada, de una primera generación de pibes chorros, ¿no? Pero lo cierto es que 20 años después, en estas juntas que uno puede reconocer en las esquinas, muchas veces en el barrio, en realidad ya hay hasta 3 generaciones ya de pibes chorros. Y muchos de ellos pibes pasaron por distintos espacios de encierro, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿cuánto incide el encarcelamiento? ¿No? ¿Cuánto incide haber pasado por una cárcel, por un instituto? ¿No? ¿Cuánto incide la trayectoria criminal, esa trayectoria carcelaria en la trayectoria criminal? ¿No? Por supuesto que no estoy sugiriendo tampoco postulando ninguna relación de determinación, no estoy diciendo estuve en la cárcel, entonces voy a seguir choreando, ¿no? Pero me parece que a esta altura, después de 20 años, ¿no? Cuando, todos sabemos que en los últimos 3 décadas el encarcelamiento masivo creció de manera constante, ¿no? Todos sabemos que los informes que producen algunos organismos de derechos humanos son importantes, pero son muy limitados porque siguen pensando a la cárcel como una foto, y lo que tenemos que pensar, lo vivo diciendo, es la película. La pregunta que tenemos que hacernos no es cuánta gente hay presa en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires en el 2021, sino cuánta gente en los últimos 30 años pasaron por prisión en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esa es la pregunta que todavía no pudieron responder los organismos de derechos humanos
sobre todo, no sé, por ejemplo, la Comisión por la Memoria, por ejemplo, que tiene presupuesto para producir esa información. Porque sí es cierto que el encarcelamiento masivo también contribuye a perfilar trayectorias criminales, entonces me parece que vamos a estar más cerca de responder esta pregunta si uno mira la película completa y dejamos de pensar a la cárcel de manera estática, que son datos muy interesantes, muy importantes. Hay que seguir haciéndolo, pero son ejercicios de indignación. Tenemos que salir, los progresismos, tenemos que salir de la cultura de la indignación, ¿no? De producir informes para reunirnos e indignarnos públicamente entre todos. No estoy diciendo que Aníbal esté haciendo esto, pero digo, me parece que hace 10 años que venimos produciendo informes y la verdad que no se ha podido todavía avanzar en problematizar determinadas preguntas, ¿no? De complejizar determinadas preguntas. Es decir, nos enamoramos con determinada forma de producir datos y después no los complejizamos. Me parece que hay que complejizar esa información que se está produciendo, sobre todo porque son, bueno, nada, no quiero pelearme con gente amiga. Pero, entonces digo, la pregunta es ¿cuánto impacta el encarcelamiento masivo en las violencias en el territorio? ¿Cuánta de la violencia altamente lesiva está vinculada, digamos, a las trayectorias carcelarias? ¿Cuánta de la violencia está vinculada a la reiterancia? Y señalo esto porque primero porque no está en el informe, pero sí que justamente porque, bueno, como también señalaba Sofía, sé que esta información la están trabajando en el patronato, y estaría bueno que nos cuenten también esa información y las dificultades, también para presentarla todavía, ¿no? Eso estaría bueno. Y lo digo no con ánimo de señalar un vacío en este informe, sino porque acá también hay mucho por hacer, ¿no? Me parece que gran parte de la supervisión del patronato se juega acá también, ¿no? Debo decir también que la palabra supervisión es horrible, Aníbal. Entiendo que es preferible hablar de tutelado, ¿no? Que es una palabra más espantosa todavía, ¿no? Pero, y entiendo que uno habla también en función de las palabras que uno va heredando, ¿no? No puede andar construyendo palabras todo el tiempo, ¿no? Pero a mí me gustaría llamar también la atención sobre esta palabra, también acaso para cargarla también de otro sentido también, ¿no? No solamente más afín también a nuestra época, sino también a la gestión que estás encarando, Aníbal. A mí, en vez de hablar de supervisión, me gustaría que hablásemos, no sé, de acompañamiento, por ejemplo, ¿no? O que hablásemos de cuidado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, el patronato no está para supervisar, sino que el patronato tiene que estar para acompañar. El patronato está para cuidar. De hecho, cuando seguimos la gestión de Aníbal a través de las redes sociales, nos damos cuenta en realidad los esfuerzos que hace la gestión para establecer alianzas con distintas experiencias sociales de la sociedad civil que puedan de alguna manera contribuir a esto, ¿no? Acompañar a determinados actores que están en una situación de dificultad, ¿no? De dificultad social, que necesitan más cuidados, ¿no? Que necesita que, digamos, que todos nosotros estemos más cerca de ellos por las dificultades que también tienen, ¿no? Entonces me parece que en realidad es injusto decir que el patronato supervisa a estos pibes o a estas pibas, cuando en realidad lo que hace Aníbal a través de la gestión, cuando la miramos a través de sus redes, es que no lo está supervisando, no los está vigilando, sino no está haciéndole marca personal, sino que lo que está haciendo es apuntalando, lo que está haciendo justamente es tratar de acompañar y de contribuir a cuidarlos, estar cerca de ellos también, ¿no? Entonces, y además porque la palabra supervisión está hecha de desconfianza también, ¿no? Es decir, las personas objeto de la supervisión en realidad no necesitan más desconfianza, sino que lo que necesitan de todos nosotros es confianza, ¿no? Y sobre todo necesitan mucho acompañamiento. Entonces, a mí me parece que los esfuerzos de la gestión de Aníbal, a mí me parece que van en esa dirección, entonces me parece que no cuaja, esa es una palabra que no es transparente con la gestión de Aníbal, ¿no? Que no traduce lo que la gestión de Aníbal, el equipo que está coordinando Aníbal, está haciendo también hoy en día y sobre todo puede hacer todavía más, ¿no? Es decir, el patronato
que es una palabra también detestable, horrible, pero bueno, es la palabra que tenemos, es el nombre que tiene esta agencia, tampoco vamos a cambiarla, a pretender que se cambie esa, pero bueno, de lo que se trata, Aníbal nos está diciendo, se trata de llegar antes, por supuesto, no es que esperar que un pibe pase por la cárcel para acompañarlo, para cuidarlo, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo antes, no de supervisión, sino de acompañamiento. Por eso hay que trabajar con esas organizaciones, con emprendimientos, microemprendimientos, que de alguna manera colaboren en desalentar las trayectorias criminales. Y si el pibe pasó después por una unidad penitenciaria, o pasó 1, 2 o 3 veces, bueno, me parece que ahí todos sabemos que cuando uno pasa por un espacio de encierro, yo no soy partidario que la cárcel es una máquina de fabricar de delincuentes, ¿no? Que no es una fábrica de delito, pero sí considero que la cárcel, los espacios de encierro son una máquina de precarización, precarizan cada vez más, ¿no?, a la gente, ¿no? Es decir, la gente sale con un certificado de mala conducta que lo desengancha del mundo laboral formal, ¿no? Tiene menos chances de reengancharse en un trabajo formal, digamos, que una persona que nunca transitó por estos espacios también, ¿no? Entonces, me parece que, y además, esa persona que sale con un certificado de mala conducta es una persona fácilmente extorsionable, porque no solamente por las policías, sino también por los fiscales, ¿no? Porque saben que es una persona que está flojita de papeles, o que tiene los papeles sucios, con antecedentes, frondoso prontuario, pónganle ustedes todos los clichés que quieran. Y entonces me parece que acá también, digamos, en ese acompañamiento, en ese cuidado, el patronato, digamos, también puede, no tiene que dejar solo, digamos, a estos actores frente a las policías o el Ministerio Público, los fiscales que se dedican justamente a extorsionar al piberío, ¿no? Bueno, por distintas cosas, ¿no? Entonces, para terminar, porque creo que ya me extendí bastante, el informe también sirve para, como también señalaba muy bien Sofía, ¿no? Sirve para entender cómo trabaja el Poder Judicial también, ¿no? Sobre todo la disparidad de cómo trabaja el Poder Judicial también, ¿no? Es decir, uno puede ver que hay muchos, ¿quiénes son los no se trata de ponerle nombre y apellido a eso, ¿no? Pero quiénes son de alguna manera los departamentos judiciales que escriben una sentencia o una resolución y dejan encerrado a los pibes o a las pibas, y se desentiende, ¿no? Y lo dejan encerrado y ya está. Y después, cuando salen, le pasa la pelota, digamos, al patronato también, ¿no? Perdiendo de vista justamente esto también, ¿no? Perdiendo de vista, digamos, de que es una persona que estuvo en esos espacios y que muchas veces no estuvo una vez, sino varias veces, una persona, digamos, que cuando llega a ese barrio no lo está esperando Cargill con un cargo en la comisión directiva, ¿no? No lo está esperando tampoco ningún funcionario para llevárselo de asesor a la Cámara de Diputados, ¿no? Es decir, probablemente ese actor quede boyando en una esquina, digamos, donde hay otros pibes, donde hay otras pibas, y bueno, nada, me parece que muchas veces también el delito se transforma también en una estrategia de sobrevivencia y pertenencia también en la lucha por el reconocimiento también, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay todo un trabajo pendiente en la resignificación del patronato también, ¿no? Un patronato que no tiene que estar para supervisar, ¿no? De que no haga cagadas, sino cómo hace que ese pibe, esa piba no haga cagadas, ¿no? Porque lo más probable es que si a ese pibe, esa piba, lo dejamos solo, es muy probable que haga cagadas, porque no puede dejar de hacer cagadas, porque no está el Estado esperándolo no está esperándolo el Estado con un brazo diciendo, bueno, ahora saliste, pagaste con la sociedad, toma, acá tenés un trabajo. No, como eso no existe, como esa pregunta ni siquiera la sociedad la tiene en la cabeza, es inconcebible todavía, hay que construirla en el imaginario. Entonces me parece que es muy importante, digamos, ahí también todo un trabajo en el imaginario social por parte del patronato también, ¿no? Un patronato que no tiene que estar para supervisar,
a los pibes, sino que tienen que estar para acompañarlos, para no dejarlos solos, ¿no? Para desalentar las trayectorias criminales, para poner en crisis esa trayectoria carcelaria, es decir, para colaborarles a estos pibes a que puedan lidiar con ese estigma que también con el que salen también de esos espacios de encierro. Bueno, dejo acá, gracias. Y felicitaciones a Joaquín y digamos, por supuesto, digamos, por intermedio de esta felicitación a Joaquín y a Aníbal, a todo el equipo, digamos, del patronato. Gracias, Esteban, por tus aportes, por la interpretación de este informe. Siempre es muy valioso escucharte. Bueno, vamos cerrando la inauguración de este primer informe anual sobre la supervisión de la ejecución penal en libertad 2020, que ya se encuentra disponible en la página del patronato. Ahí le dejamos el link donde podrán descargarlo. Esperamos sus devoluciones, aportes, sugerencias, intercambios. Sabemos que esto se construye también entre todos y todas. Agradecerles e invitarlos a todos los participantes de este Zoom, que seguramente, además de los trabajadores y trabajadoras del organismo, hay investigadores, investigadoras, funcionarios, funcionarias y miembros del Poder Judicial, a seguir pensando estos números, estos datos y traducirlos en respuestas de políticas públicas en materia de seguridad que aborden la dimensión social, sobre todo la dimensión social y no siempre la punitiva, que es lo que se ha construido históricamente y ha predominado, ¿no? en materia de seguridad, para hacer una provincia más justa y más segura. Bueno, agradecerles y estamos en contacto por acá o por otros medios. Gracias.